refugio. Luisa. El valle amaneció en calma, pero esa paz era distinta. Una paz construida sobre los restos de la mentira. La casa grande, alguna vez símbolo de poder, ahora respiraba un silencio de duelo. Los aldeanos hablaban en voz baja, repitiendo el nombre de Isabel como si fuera una plegaria. Luisa, libre y aún débil, se refugió en la casa pequeña bajo el cuidado de Adriana. Entre ellas, el dolor se transformó en promesa. Nunca más permitirían que la injusticia hablara más alto que la verdad. Rafael velaba a su lado, decidido a reconstruir lo que el poder había destruido. Mercedes se convirtió en la voz de los Casillas, no por orgullo, sino por expiación. Abrió las puertas de la finca a los campesinos y devolvió a las tierras su propósito original: servir a todos, no dominar a nadie. De José Luis nada se supo. Algunos aseguraron haberlo visto caminar hacia el río al amanecer, otros que se perdió entre las montañas. Su nombre se volvió un susurro, un eco de advertencia para los que creían que la sangre noble justificaba el pecado. En la tumba de Isabel, las flores nunca faltaron. A veces era Adriana quien las llevaba, otras Luisa, y en ocasiones un niño llamado Pedrito, que dejaba un dibujo en papel y murmuraba: «Gracias por cuidar de nosotros desde el cielo». El valle había cambiado. La verdad, por fin, respiraba, pero su aire era denso, porque toda verdad nacida del sufrimiento tiene el peso de la eternidad. La noche cayó sobre el valle con una calma engañosa. En la capilla de la hermandad, las velas ardían frente al altar, proyectando sombras vacilantes sobre las paredes de piedra. Mercedes permanecía de pie, empapada por la lluvia, mientras el capitán y los monjes del tribunal la observaban en silencio. Tenía en la mano la carta de Isabel, arrugada y húmeda. «Doña Mercedes Casillas», dijo el prior, «ha solicitado audiencia urgente». «¿Con qué motivo?». Ella levantó la vista, su voz serena pero firme. «Para confesar en nombre de mi hermano, el duque José Luis». El prior frunció el ceño. «¿Confesar qué?». Mercedes respiró hondo. «El robo de la talla no fue obra de Luisa, fue orden de mi hermano». Los murmullos se extendieron entre los presentes. El capitán golpeó el suelo con su bastón. «¿Tiene pruebas de lo que dice?». Mercedes extendió la carta. «Aquí está». La dejó Isabel antes de morir. El prior tomó el papel y lo leyó en silencio. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de asombro. «Entonces, ¿la muchacha fue víctima de una conspiración?». «Sí», dijo Mercedes con la voz quebrada. «La obligaron a confesar bajo tortura». El capitán cerró los ojos con pesar. «Que Dios nos perdone». Mercedes dio un paso adelante. «Exijo su liberación inmediata». «Así será», respondió el prior con solemnidad. «Y el nombre Casillas quedará manchado ante los ojos del valle». Mercedes bajó la cabeza. «Lo sé, pero al menos la verdad ya no estará encadenada». A la mañana siguiente, el carruaje de la hermandad se detuvo frente al convento. Rafael descendió del asiento y se apresuró hacia el portón. Luisa fue conducida afuera, débil pero libre, con las manos temblorosas y la mirada vacía. Cuando vio a Rafael, rompió a llorar. «¿Es real?», preguntó entre sollozos. «¿De verdad puedo irme?». Él la sostuvo con cuidado. «Sí, ya no volverás aquí nunca más». Luisa miró al cielo, respirando hondo el aire fresco por primera vez en semanas. Entonces, Isabel cumplió su promesa. Rafael ayudó a subir al carruaje. Sí, pero a un precio muy alto. En la casa grande,
José Luis observaba el amanecer desde su despacho. Había pasado la noche sin dormir, rodeado de papeles y recuerdos. La carta de Isabel reposaba abierta sobre el escritorio, junto a una botella vacía de vino. El fuego se consumía lentamente, iluminando el retrato familiar colgado sobre la pared. Hermano, dijo una voz a su espalda. Era Mercedes. Él no se giró. Ya sé lo que hiciste. ¿Tenía que hacerlo?, respondió ella. No podía dejar que una inocente siguiera pagando por tu pecado. ¿Y ahora qué queda?, preguntó él, sin levantar la mirada. Mi nombre arruinado, mi casa convertida en ruinas morales. Mercedes se acercó. Queda la verdad. Y eso, José Luis, vale más que todos los títulos del mundo. El duque respiró hondo. Luisa está libre. Entonces, sí, respondió ella con suavidad, pero su libertad no borra tu culpa. Él asintió lentamente. No pretendo borrarla, solo entender hasta dónde llega. Mercedes se detuvo a su lado. ¿Y lo entiendes ahora? José Luis levantó la mirada, con lágrimas contenidas. Sí. Llega hasta donde el poder se confunde con el miedo. Y si lo yo fui esclavo de ambos. Ella le tocó el hombro con ternura. Dios aún puede perdonarte. No lo hará, dijo él, mirando el fuego, porque no me arrepiento de haber mentido, me arrepiento de haber creído que la mentira me salvaría. Mercedes se apartó, resignada. Entonces ora por tu alma, José Luis. Cuando ella salió, el duque se quedó solo. Tomó una pluma, escribió unas pocas líneas en un papel y lo dejó junto a la carta de Isabel. Luego abrió la ventana, dejando entrar el aire frío del amanecer. El valle merecía la verdad, murmuró, y ahora la tiene. Se persignó lentamente mientras las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos. Nadie supo qué hizo después, pero cuando Mercedes volvió a buscarlo, la habitación estaba vacía. Solo el fuego agonizante y una brisa helada daban testimonio de su presencia. Esa misma tarde, en el cementerio, Isabel fue enterrada junto a los antiguos sirvientes de la casa grande. Rafael, Adriana, Luisa y Mercedes rezaron en silencio. Sobre la tumba, alguien dejó una pequeña flor blanca y una nota que decía: a veces la muerte es la única forma de decir la verdad. El viento sopló con fuerza, llevando el perfume de los cerezos hacia el valle, y mientras el sol se ocultaba, Adriana susurró: que Dios tenga piedad de todos nosotros. El aire en las mazmorras de la Santa Hermandad era espeso, cargado de humedad y desesperanza. Las paredes, ennegrecidas por el moho, olían a sangre seca y a oraciones que nunca fueron escuchadas. Rafael sostenía una antorcha que apenas iluminaba el camino, mientras Adriana, envuelta en un manto oscuro, caminaba con el corazón desbocado. A cada paso, el eco de las cadenas y los sollozos le recordaban que aquel lugar no estaba hecho para los vivos. Por aquí, susurró el guardia, abriendo una puerta de hierro oxidado. El chirrido del metal retumbó en el pasillo. Al entrar, Adriana contuvo un grito. Luisa estaba sentada en un rincón, encogida sobre sí misma. Su rostro estaba cubierto de moretones, y su ropa, sucia y desgarrada, mostraba la brutalidad con la que había sido tratada. «Dios mío», murmuró Adriana, corriendo hacia ella. «¿Qué te han hecho?» Luisa levantó la mirada lentamente. Sus ojos, apagados, se llenaron de lágrimas al reconocerla. «Pensé que nunca vendrías», dijo con voz apenas audible. Adriana la abrazó con ternura, tratando de no lastimarla. «No podía dejarte aquí». Rafael permaneció en la puerta, con el rostro endurecido por la rabia contenida. El guardia se acercó. 5 minutos, dijo con indiferencia.
Adriana asintió. Cuando el hombre se retiró, se arrodilló frente a Luisa. Jimmy, ¿qué pasó? ¿Por qué confesaste algo que no hiciste? Luisa bajó la mirada. No me dejaron opción. Amenazaron con hacerle daño a Pepa y a ti. ¡Malditos!, exclamó Adriana, llevándose una mano a la boca para contener el llanto. Esa no es justicia, es barbarie. Luisa sonrió débilmente. No llores, por favor. No quiero que me recuerdes así. Te sacaré de aquí, te lo juro, dijo Adriana, tomando sus manos. No descansaré hasta que todo esto termine. Luisa negó lentamente. No puedes luchar contra ellos. José Luis tiene poder y ese poder compra conciencias. Adriana la miró fijamente. Entonces lo enfrentaremos. No, susurró Luisa. No quiero que sufras por mí. Ya sufro, respondió Adriana, con la voz quebrada. Desde el día en que te encerraron, todo este valle se volvió un cementerio. Rafael se acercó y colocó una mano en el hombro de Adriana. Tenemos que irnos. Si el guardia nos descubre aquí más tiempo, todo estará perdido. Pero Adriana no se movió. Luisa, necesito saberlo. ¿Fue él quien te obligó a confesar, el duque? Luisa cerró los ojos y las lágrimas se deslizaron por su rostro. No me preguntes eso. Si lo digo, me matan. Ya, te están matando lentamente, dijo Adriana. No mereces esto. Luisa la miró con dulzura, la misma que siempre la había caracterizado. Dile a Alejo que no lo odio, que entendí por qué no pudo salvarme, que lo amo y que si reza por mí, no pida justicia, sino paz. Adriana sintió un nudo en la garganta. Se lo diré. El sonido de pasos se acercó. Rafael se giró, tenso. El guardia apareció de nuevo. Se acabó el tiempo. Adriana abrazó a Luisa por última vez, con fuerza, como si quisiera grabar su calor en la memoria. Te sacaré de aquí, te lo prometo. Luisa asintió, sonriendo entre lágrimas. No tardes. Cuando Adriana salió de la celda, se apoyó contra la pared del pasillo. Sin aire, Rafael la sostuvo por los hombros. No digas nada aquí. Te escuchan. Ella lo miró con los ojos encendidos de ira. La obligaron. Rafael le rompieron el cuerpo y el alma para que dijera lo que ellos querían. Rafael asintió, con la voz contenida. Entonces sabremos quién lo ordenó. Y cuando lo sepamos, caerá con todo su nombre y su poder. Mientras los dos se alejaban, Luisa volvió a arrodillarse en la oscuridad. Su voz temblorosa se elevó apenas como un suspiro. Madre de Dios, no me dejes morir aquí. La vela que iluminaba la celda parpadeó y el silencio volvió a llenar las mazmorras. El carruaje avanzaba lentamente por el camino empedrado, mientras la lluvia comenzaba a caer con la suavidad de un llanto. Adriana no apartaba la mirada del horizonte, con las manos apretadas sobre el regazo. A su lado, Rafael guardaba silencio, respetando la tormenta que hervía dentro de ella. No me quedaré de brazos cruzados, dijo finalmente Adriana, rompiendo el silencio. No después de lo que vi. Rafael asintió. Lo sé, pero debemos ser inteligentes. Si atacamos de frente a José Luis, nos destruirá. Ella lo miró con los ojos encendidos. ¿Y qué propones? ¿Esperar mientras Luisa muere en esa celda? Propondré algo mejor, buscar pruebas, dijo Rafael con firmeza. La palabra de una inocente no basta contra un hombre como el de los Casillas. Adriana lo observó unos segundos, conteniendo su frustración. Entonces, necesitaremos algo más que pruebas. Necesitaremos aliados.
Rafael apretó la mandíbula. Y enemigos también. El carruaje se detuvo frente al palacio. Las luces del vestíbulo brillaban como si nada hubiera pasado, como si dentro de esas paredes no se escondieran siglos de culpa. Adriana bajó primero, sin esperar que Rafael la ayudara, y caminó directamente hacia el despacho del duque. José Luis estaba allí, sentado frente al fuego, con una copa de vino en la mano. Cuando la vio entrar, alzó una ceja con calma estudiada. «Vaya, si es la señorita Adriana, supongo que no viene a ofrecerme bendiciones». «No», respondió ella, con voz gelada. «Vengo a hablar de Luisa». El duque sonrió con un aire de falsa cortesía. «Ah, sí. La muchacha de la hermandad. ¿Qué ocurre con ella? ¿Ha confesado un crimen que no cometió?», dijo Adriana, avanzando hacia él. «Y usted lo sabe». José Luis dejó la copa sobre la mesa con suavidad. «Lo que sea o no sé no le concierne. El tribunal tiene sus métodos». «Métodos de tortura», replicó Adriana. «La vi con mis propios ojos, duque. No me hable de justicia cuando lo que hay es crueldad». El duque se levantó despacio, midiendo sus palabras. «La justicia a veces requiere sacrificios». «¿Sacrificios?», intervino Rafael, que acababa de entrar. «¿De quién, exactamente? ¿De una muchacha indefensa o del alma de su propio hijo?». José Luis se giró lentamente. «Cuidado con tus palabras, Rafael». «No temo decir la verdad», respondió él, «porque sé que detrás de esa confesión hay algo podrido y huele a poder». El duque lo miró fijamente. «¿Insinúas que yo?». Rafael dio un paso al frente. «No insinuó, lo afirmo. Adriana intentó calmarlo. Rafael, no así». Pero él no se detuvo. «¿Sabe qué vi hoy, señor? Vi a una mujer destrozada por culpa de un apellido. Vi cómo la justicia se arrodilla ante el dinero. Y mientras tanto, usted, aquí, bebiendo vino, como si el dolor ajeno fuera un entretenimiento». José Luis lo fulminó con la mirada. «¿Terminaron?». Adriana lo enfrentó con serenidad. «No, no hasta que Luisa sea libre». El duque respiró hondo. «Esa decisión no me corresponde». «Claro que sí», exclamó Adriana. «Usted firmó su orden de reclusión y ahora tiene el poder de liberarla». «¿Y si no lo hago?», preguntó él con voz gélida. Rafael avanzó un paso más. «Entonces sabremos lo que realmente vale su palabra». El silencio se hizo espeso. José Luis volvió a sentarse, aparentando indiferencia, aunque el temblor de su mano delataba su tensión. «Salgan de aquí», dijo finalmente. «No discutiré con quienes no entienden de deber». Adriana lo observó un instante más. «Si la justicia no llega por su mano, llegará por la verdad. Y cuando eso ocurra, duque, será demasiado tarde para pedir perdón». José Luis la miró con una mezcla de desprecio y temor. «El perdón no existe en este valle». «Entonces arderemos todos», respondió ella. Salieron sin esperar respuesta. Cuando la puerta se cerró, el duque se quedó solo, mirando el fuego. Su reflejo en las llamas parecía el de un hombre que ya no sabía distinguir entre el infierno y su propia casa. La noche había caído sobre la casa grande, pero el fuego en la chimenea del cuarto de Isabel ardía con una intensidad inquietante. Las sombras bailaban sobre las paredes y ella, sentada frente al escritorio, sostenía un crucifijo entre las manos. Había pasado horas rezando, o intentando hacerlo, sin encontrar consuelo. La culpa pesaba más que cualquier oración. El sonido de pasos la hizo levantar la cabeza. Amadeo apareció en la puerta, con el rostro preocupado. «Isabel»,
¿por qué sigues despierta? Ella sonrió con una melancolía que desarmaba. Porque los pecados no duermen, Amadeo. Él se acercó lentamente. Todos tenemos errores. Pero tú... No, Amadeo lo interrumpió. Lo mío no fue un error. Fue una elección. Él la observó, intentando comprender. ¿Qué elección? Isabel tomó aire, como si confesara por última vez. Elegí el odio sobre la fe, la venganza sobre el perdón. Amadeo frunció el ceño. ¿De qué hablas? Ella se levantó y caminó hacia la ventana. La luna apenas se filtraba entre las nubes. Hace muchos años, cuando llegué al valle, no era la mujer que ves ahora. Tenía un hermano, Tomás. Era bueno, noble, un hombre de palabra, pero Evaristo Salcedo lo destruyó, lo traicionó, lo dejó morir como un perro, y oyure vengarlo. Amadeo la escuchaba, paralizado. ¿Qué tiene eso que ver con los Casillas? Isabel se volvió hacia él, sus ojos oscuros como el pozo del alma. Todo. Victoria me encontró en ese momento de ira. Me prometió justicia, me prometió una nueva vida. Y a cambio, le di lo único que tenía, mi lealtad. ¿Lealtad a Victoria?, repitió él, horrorizado. Isabel, esa mujer es el demonio. Lo sé, dijo ella con amargura, pero cuando una mujer pierde a todos los que ama, hasta el demonio parece un salvador. Amadeo apretó los puños. ¿Qué hiciste, Isabel? Ella bajó la mirada. Obedecí. Participé en el plan contra Pedrito. Lo drogué con el vino la noche del accidente. Victoria quería hacerlo pasar por un acto de rebelión para culpar a los criados y limpiar su nombre. Amadeo retrocedió, como si las palabras fueran golpes. ¡Dios santo! Isabel se cubrió el rostro con las manos. No pude detenerme. Cuando me di cuenta de lo que hacía, ya era tarde. ¿Y por qué me lo dices ahora?, preguntó él con voz temblorosa. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Porque no quiero morir con ese peso. Amadeo la tomó por los hombros, desesperado. No digas eso. No morirás. Y sonrió débilmente. Ya lo estoy haciendo, Amadeo. Un poco cada día, desde que ayudé a Victoria. Él la abrazó. Si te arrepientes, Dios puede perdonarte. Dios ya me dio su castigo, dijo ella, soltándose. Me condenó a seguir viva para ver el dolor que provoqué. Amadeo intentó responder, pero ella lo interrumpió de nuevo. No digas nada. Escúchame bien. Si algo me pasa, hay cartas en el cajón del escritorio. Una es para Mercedes, otra para Rafael, y la última para Pedrito. Él negó con la cabeza. No digas tonterías. Prométeme que las entregarás, insistió, con una mirada que no admitía réplica. Amadeo la observó en silencio, comprendiendo que no podía detenerla. Lo prometo. Pero, por favor, Isabel, no hagas nada de lo que te arrepientas. Ella le acarició la mejilla. Ya me arrepiento de todo, Amadeo. En ese momento, un trueno sacudió la casa. Las velas temblaron y una lágrima cayó sobre el crucifijo que aún sostenía. Amadeo se volvió hacia la puerta. Voy a buscar a Rafael. No te muevas. Pero cuando salió, Isabel volvió a mirar el fuego. En sus ojos había una calma que solo los que deciden su destino pueden tener. Tomó un pedazo de papel limpio y escribió con trazo firme. No puedo más. Luego cerró los ojos y se quedó escuchando el crepitar del fuego, como si ese sonido pudiera purificar su alma antes del amanecer. El amanecer llegó gris, húmedo, con una neblina que parecía flotar sobre la casa grande como un sudario. En el comedor,
Isabel se movía despacio, preparando el desayuno como de costumbre, aunque sus gestos eran distintos, más suaves, más silenciosos, como si saboreara cada movimiento por última vez. La casa aún dormía, pero en el fondo de su corazón ella ya se había despedido de todo. Pedrito fue el primero en bajar, frotándose los ojos, descalzo, con el cabello despeinado. «Buenos días», tía Isabel dijo con una sonrisa soñolienta. Ella se volvió y lo abrazó de inmediato, con tanta fuerza que el niño se sorprendió. «Buenos días, mi vida». Le acarició el rostro, tratando de retener su calor. «¿Has crecido tanto?» «¿Por qué lloras?», preguntó él, con inocencia. Isabel se separó un poco, secándose las lágrimas, porque cuando uno quiere mucho, a veces el corazón se le sale por los ojos. Pedrito sonrió, sin entender del todo. «¿Y vas a venir conmigo al río? Rafael dijo que me enseñará a pescar». Ella asintió con ternura. «Claro, amor, pero prométeme que cuidarás a Rafael, ¿sí? Y a Adriana y a Bárbara». El niño frunció el ceño. «¿Por qué lo dices así?» «Porque ustedes son la esperanza de este valle», susurró ella. «Y la esperanza siempre necesita cuidado». En ese momento, Bárbara apareció en el umbral, con el cabello recogido y expresión preocupada. «Tía Isabel, ¿no dormiste nada?» «Isabel sonrió débilmente». «A veces el sueño no llega, pero la paz sí». Bárbara se acercó, confusa. «Hablas raro, como si te despidieras». «¿Y si lo hiciera?», dijo Isabel, mirándola a los ojos. «¿Qué le dirías a alguien que se va para siempre?». Bárbara tragó saliva, incómoda. «Le diría que no se vaya». Isabel sonrió. «Entonces no me dirías nada nuevo». Adriana entró poco después, envuelta en un chal oscuro. Traía consigo una carta cerrada que Rafael le había entregado esa mañana. «¿Sabes algo de esto?», preguntó, mostrando el sello. Isabel la miró con serenidad. «Sí, es mía, pero no la abras todavía». «¿Por qué?», preguntó Adriana extrañada. «Porque aún no es el momento», dijo Isabel. «Cuando lo sea, lo sabrás». Bárbara y Adriana intercambiaron una mirada inquieta. Isabel volvió a sonreírles, como una madre que se despide de sus hijas. «No me miren así. No estoy triste, solo cansada». Adriana se acercó a ella. «¿Cansada de qué?». «De luchar contra fantasmas», susurró. «Contra el pasado, contra el remordimiento». Bárbara tomó su mano. «Tía, no digas eso. No estás sola». Isabel la miró con cariño. «Ya lo sé, mi niña. Por eso me voy tranquila». En ese momento, Rafael entró apresurado, con gesto preocupado. «Isabel, ¿todo bien? Anoche Amadeo vino a buscarme. Decía que estabas mal». Ella lo miró con ternura. «¿Siempre te preocupas demasiado?». Rafael frunció el ceño. «No me gusta cómo hablas». «Ni a mí», interrumpió Adriana. «Isabel, si estás planeando algo». «Estoy planeando un descanso», dijo ella suavemente. El silencio cayó como un velo. Bárbara apretó la mano de Adriana y Rafael dio un paso hacia Isabel. «No hagas nada de lo que no puedas regresar». Isabel lo miró fijamente. «No hay regreso para quien ya se fue por dentro, Rafael». Él intentó sujetarla, pero ella se apartó. «Cuida de todo, ¿sí? Y dile a Mercedes que no me odie». Rafael abrió la boca para responder, pero ella ya se había alejado, con paso firme, hacia el pasillo que conducía a la cocina. Bárbara quiso seguirla, pero Adriana la detuvo. «Déjala», dijo en voz baja. Hay algo en su mirada, algo que ya no pertenece a este mundo. A lo lejos, Isabel entró en la cocina.
Encendió la hornilla, vertió agua en la tetera y observó cómo el vapor se elevaba lentamente. Luego sacó un pequeño frasco de cristal de su bolsillo, lo sostuvo a contraluz. El líquido incoloro brilló con un reflejo mortal. «Es hora», susurró, vertiendo el veneno en su taza. Mientras el agua hervía, una lágrima cayó en el fuego. El aroma del té llenó lentamente la cocina, mezclándose con el olor a pan recién horneado. Isabel vertió el líquido en una taza de porcelana blanca, la misma que usaba cada mañana, y la colocó con cuidado sobre la mesa. Su pulso temblaba apenas, pero su mirada permanecía serena. Sabía que, por primera vez en años, tenía el control de su destino. La puerta se entreabrió y Pepa apareció, con el cabello despeinado y las manos aún cubiertas de harina. «Isabel, ¿qué haces levantada tan temprano? Pensé que dormirías un poco más». Ella sonrió con amabilidad. No podía. Había cosas que necesitaban hacerse. Pepa se acercó, frunciendo el ceño. «Te ves pálido. ¿Te duele algo?» Isabel negó con un gesto. «Nada que un poco de silencio no cure». Pepa se detuvo frente a la mesa, notando los papeles ordenados junto a la taza. «¿Y eso?» «Cartas», respondió Isabel con voz suave. «Palabras que ya no podré decir». Pepa palideció. «¿Qué quieres decir con eso?» Isabel le tomó las manos. «No te asustes, hermana. No hay culpa en lo que voy a hacer, solo cansancio». Pepa empezó a temblar. «No digas eso, por favor. No hagas tonterías». Isabel la miró con ternura. «He cometido muchas tonterías en mi vida, pero esta no es una de ellas. Esta es mi última decisión». Intentó apartarse, pero Pepa la sujetó con fuerza. «No, no puedes irte así. Dios te castigará». «Ya me castigó, Pepa», dijo Isabel con una sonrisa triste. «Me castigó dejándome vivir lo suficiente para entender el daño que hice». Pepa comenzó a llorar. «Por favor, Isabel, si necesitas perdón, pídeselo a Mercedes. Ella ya tiene demasiadas culpas que cargar», interrumpió Isabel. «No sumes la mía a su cruz». Dejó las cartas sobre la mesa. Cada una tenía un nombre escrito con pulso firme: Mercedes, Rafael, Adriana, Pedrito. Pepa las miró, comprendiendo que no había forma de detenerla. «¿Y qué dirán cuando las lean?», preguntó entre sollozos. «Dirán la verdad», respondió Isabel, «que viví para servir a otros y morí para liberarme». Pepa cayó de rodillas. «Por favor, no lo hagas». Isabel ayudó a levantarse con una dulzura maternal. «Cuida de ellos, Pepa. Cuida de Adriana y de Luisa cuando salga. Cuida de los niños y del valle, si puedes». Pepa la abrazó, llorando sin consuelo. Isabel la sostuvo unos segundos, luego la apartó suavemente. «Ya basta. No quiero que me veas beberlo». «No, Isabel». Pero Isabel ya había tomado la taza, la levantó despacio, cerró los ojos y murmuró: «Por los que amé y por los que destruí». El líquido desapareció en 3 sorbos. El silencio que siguió fue insoportable. Pepa la miró horrorizada. Isabel, Dios mío, intentó arrebatarle la taza, pero era tarde. Isabel la miró, respirando con dificultad. «Dile a Rafael que hice lo correcto». Sus piernas cedieron y cayó al suelo. Pepa gritó, llamando auxilio. Los pasos de los criados resonaron en el pasillo y Rafael entró corriendo, con el rostro desencajado. «¿Qué pasó?», rugió, arrodillándose junto a Isabel. Ella trató de hablar, pero la voz apenas era un susurro. «No llores por mí, ya tuve mi castigo.
Rafael la sostuvo en brazos. «Tráiganlo», me dijo. «Rápido». Isabel lo miró con ternura infinita. «No servirá de nada. Ya está hecho». «¿Qué hiciste, Dios mío?», preguntó él, desesperado. «Lo que debía», respondió ella, con un hilo de voz. «Liberar al valle de mí misma». Sus ojos comenzaron a nublarse. Rafael la apretó contra su pecho. «Isabel, por favor, no me dejes así». Elle la sonrió débilmente. «Rafael, dile a Adriana que cuide de los niños, que no cometan mis errores». Un último suspiro escapó de sus labios y su cuerpo se relajó en los brazos de Rafael. Pepa sollozaba, cubriéndose el rostro. Rafael cerró los ojos de Isabel con manos temblorosas. «Descansa», susurró. «Que Dios te reciba, aunque llegues con las manos manchadas de verdad». La vela sobre la mesa titiló por última vez antes de apagarse, y en el silencio que siguió, el valle pareció detener su respiración, como si también comprendiera que una de sus voces más oscuras acababa de desaparecer. Las campanas del mediodía resonaban con un tono grave cuando la noticia corrió por toda la casa grande. Isabel había muerto. Los criados se arrodillaban en los pasillos, algunos rezaban, otros lloraban en silencio. En la cocina, el olor a té aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume marchito de las flores que Isabel había dejado sobre la mesa. Adriana llegó corriendo, pálida, con la carta que llevaba su nombre entre las manos. Rafael la esperó junto al cuerpo, cubierto con un paño blanco. «Llegué tarde», susurró ella, temblando. «Lo supe en cuanto vi a Pepa llorando». Rafael se levantó lentamente, con el rostro desencajado. «Te dejó esto», dijo, entregándole una segunda carta, cerrada con cera. Adriana sostuvo ambas con manos temblorosas. ¿Qué decía antes de...? «Solo que había encontrado la paz», respondió él con voz ronca. «Pero la paz no puede nacer de la muerte». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Rafael apartó la vista. «Enterrarla y después leer lo que escribió». El silencio pesó unos segundos. Entonces Adriana abrió la carta. La caligrafía de Isabel era firme, sin titubeos, como si cada palabra hubiera sido meditada. «Querida Adriana, si le esto, ya estaré yo. No busques razones ni culpables. El mayor castigo de un alma es entender demasiado tarde el daño que hizo. Yo participé en mentiras, en crímenes que mancharon a este valle. Lo hice por odio, por miedo y por amor. Pero al final comprendí que no existe redención sin verdad. Cuidaré de usted desde donde esté. Y si alguna vez dudas, escucha el viento. Allí estará mi voz pidiendo perdón